Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 47. All for One. La regada había sido un éxito. Eso es lo que con tanto orgullo exclamaba Mount Lady, ajena al completo cambio de paradigmas que estaba por suceder. 12 Beastgianist se encargaba de ayudar a las fuerzas armadas, retirando escombros con sus resistentes hilos para poder escanear toda la zona. Un sinfín de órdenes eran gritadas por ello, tratando de coordinar un perímetro y establecer prioridades. Todo en su conjunto parecía perfecto, completo y funcional. De hecho, una parte de mí estuvo tentada a dejarse llevar por la imagen. Pero solamente era una parte del resultado final, no duraría mucho y el saber aquello me devolvió completamente a la realidad. Respira, solo respira y Inhalando y exhalando sentía el sentido del peligro en la cabeza, una sensación de pavor inundó al cuerpo, seguido del mayor escalofrío jamás sentido. Aquí viene, 8 abriendo los ojos supe al instante que él había llegado. Todos mis instintos, incluido el One for All, se alertaron de inmediato, ni siquiera los Gnomus ejercían tal presión. 3 y parece que, solo yo era consciente de ella. Dentro del almacén parcialmente destruido el aire se contrajo, como una lágrima que levemente fragmenta la realidad. Dentro de ese vacío espacio una bruma negra se hace presente, expandiéndose en forma circular hasta permitir el paso de una persona promedio. Los oficiales y héroes promedios continuaron trabajando ajenos a lo que ocurría, con varios hombres de la ley calmando a las personas curiosas que se acercaban por los disturbios, incluso celebrando el éxito de las cosas. Fue Beastgianist el primero en notar que las cosas estaban mal, un instinto natural que solo años de trabajo le habían otorgado. Su mirada se mantuvo neutra a pesar de lo cauteloso que realmente se encontraba. El sonido de pisadas resonó por el hueco lugar, aumentando el mal presagio que ya estaba instalado en el formal héroe. Los llamados de atención que Tiger le daba a su inconsciente compañera Ratolle cesaron, ahora consciente de que algo estaba fuera de lugar. Lo siento, Tiger. Hacía tiempo pensaba que tenía un Kirk interesante, así que como vi la oportunidad, lo tomé. La voz del poderoso hombre predominó en el tenso silencio, haciendo alusión a su vez de la inconsciente muchacha. 2 A pesar de lo complicado, era capaz de escuchar sus palabras, el One for All brindándome dicha capacidad al agudizar mis sentidos fue una bendición. Ratolle no estaba en el laboratorio cuando entré de infiltrado, eso significa que él la transportó con su llegada. Guiarme puramente por sonidos era complicado, trataba de compararlos con las escenas que recordaba con anterioridad. 3. Quédate ahí. No te muevas. Ganorca también escuchó lo relatado, levantando una mano para ordenar quietud. Otro miembro de la Liga Desde que mi cuerpo está así, me he quedado sin existencias. Detrás de todo el daño estructural y tuberías rotas la voz continuaba. Y apenas la silueta de su pie logró verse a la luz, la presión se multiplicó como nunca. Preferiría que desaparecieran, ¿me harían ese favor? Las palabras, tan crudas como salieron, fueron acompañadas por un simple movimiento de manos. Y todo se fue al carajo. Santa mierda. Apenas si pude captarlo. Los látigos negros habían salido disparados de cada dedo, adhiriendo mi cuerpo al edificio casi afectado por el ataque en área. Ese nivel, esa técnica, qué aterrador. Apreté los puños para detener el temblor que me invadía, solo había sentido un poder así cuando enfrenté al símbolo de la paz en el examen práctico. Y eso no involucró la presión de por medio. Tal y como me lo esperaba de Gianist. El increíble número 4. Él comenzó a aplaudir, lento pero constante, resonando con el frío sarcasmo en su voz. Iba a matarlos a todos y sin embargo. Lo sacaste del rango que mi ataque ejercía, una acción digna para un héroe como tú. MT. Lady, Ganorca y Tiger se encontraban derrumbados, con Ratolle siendo protegida por el cuerpo del último mencionado. El héroe del top no se encontraba mejor, con los ojos abiertos por la impresión y el miedo. Nadie debía tener tal poder.
Maldita sea, solo aguanten un poco, revelarme ahora sería contraproducente. La impaciencia reinaba sobre mí, el cuerpo rogaba por moverse hacia la batalla. Todo amplificado por el propio estado del One for All. Los peldaños no paraban de sucumbir bajo el agarre de acero que tenía, crujiendo y desmoronándose en simple material por la presión. El solo respirar se volvía complicado con cada segundo que pasaba, era una opresión aterradora ejercida a cada parte del cuerpo. Nadie debería sentir tal cosa. Beast Gianist intentó ponerse de pie, liberando hilos para combatir una vez más. Su mirada abandonando el miedo y volviéndose determinación, pero lastimosamente, esa fuerza que posees es el resultado de un diligente entrenamiento y de experiencia práctica. Aquello me da la pauta para decidir que, tu Kirk no es necesario. Y con un movimiento de su dedo, como si un arma imaginaria se tratara, Gianist quedó fuera de combate. No tuve tiempo para procesar el hecho, siendo que un segundo más tarde la liga comenzó a caer repentinamente al destruido terreno. Tosiendo y escupiendo apenas sus pies tocaron el suelo. Perfecto. Solo faltas tú, Olmig. Momentos, leves momentos era todo lo que hacía falta para que la pesadilla llegara a su punto final. Tomura. All for One se dirigió a su alumno, con el metal de su máscara crujiendo levemente. Sensei. Shigaraki asintió al hombre, con la mano en el rostro impidiendo ver su expresión. Veo que todo empeoró. Analizo el entorno, viendo a los héroes fuera de combate y el daño general que lo rodeaba. No necesariamente. Extendió ambos brazos, ignorando todo lo que su presencia causaba. Esto solo es un paso más, un camino de tantos que se ha desarrollado como esperaba. Todo para que al final logres triunfar, muchacho. El símbolo del mal mantuvo esa frialdad característica, a su alrededor el polvo se mezclaba con el viento. Sin embargo, ninguna partícula de ello se pegaba al formal traje que poseía. Pues qué camino complejo. Shigaraki murmuró entre dientes, poco interesado por ese dato realmente. ¿Qué será del resto ahora? Ustedes se irán, tienen mucho para hacer en esta sociedad. Podía sentirlo, él estaba llegando. Olmig. Su mirada se demoró brevemente en el descubierto espacio que ahora se encontraba alrededor, acción que su alumno captó, sin entender el mensaje por completo pero sabiendo que algo iba a ocurrir. Comprendo, todo esto es para mi crecimiento, ¿verdad? All for One solo se mantuvo en silencio. Como sea, estamos listos, Sensei. Bakugo por su parte se mantenía al margen, negándose a moverse por la presión que el hombre de traje imponía. Jamás había sentido tal peligro viniendo de alguien. Fue solo cuando vi al símbolo del mal extender sus dedos que lo supe, estaba a punto de usar la activación forzada de Kumirksen Kurohiri. Y lo peor de todo, sin Olmig todavía presente. Tenía que actuar. Supongo que, esto es todo. Forzando al One for All me desplace, la clásica estela verde quedando tras mi movimiento. El mundo se desdibujó por un segundo, solo hasta que la vista se adaptó al nuevo ritmo ejercido y todo cobró sentido. Durante aquel trayecto pude deslumbrar todavía más las cosas, como alrededor del gran cráter nadie se encontraba de espectador. Sin fuerzas policiales, ni mucho menos civiles. Lo cual era bueno, aprovecharía aquello al máximo. Y fue en un instante que me encontraba frente al costado de Shigaraki, con el puño extendido para darle el mayor golpe posible. Si lo mataba, eso solo sería un agregado extra. Smash. Mantuve el grito en mi cabeza, no perdería la posición sorpresa por andar exclamando como idiota 16 el ataque conecto, la onda expansiva resonó y mi sonrisa creció, pero no como esperaba que sucediera. Jun. Mira qué curioso invitado tenemos aquí. La palma abierta de All for One había atrapado fácilmente el movimiento. Mentor y alumno, qué divertidas conexiones. 111. Su distorsionada voz caló en mi cabeza, junto al sorprendido Shigaraki por casi ser atacado a quemarropa. Procesarlo todo no era sencillo, tenía los dos sujetos más peligrosos de este mundo frente a mí, quizás no en sus mejores momentos, pero aún representaban una amenaza. No. Céntrate, Midoriya. La energía canalizada en el cuerpo me permitió poner las cosas en orden, igualando la mirada del villano con una propia. Tu máscara es la peor referencia a Darth Vader que he visto. 6. Forzando la broma logré retroceder de un salto, agradeciendo internamente por el hecho de no tener retenciones para hacerlo. Una vez mis pies tocaron el agrietado cemento suspiré en alivio, estuve a un solo paso de perder el One for All.
Y si eso pasaba, si All for One simplemente realizaba tal maniobra como forzar su Kirk para quitar el que portaba, eso habría sido trágico. ¿Mi gorilla? Deku. Bakugo y Shigaraki preguntaron en simultáneo, con la misma cantidad de confusión y asombro en sus tonos. Cada uno por razones distintas, pero un poco iguales en el fondo. Curioso, en mayor o menor medida no les agradó. Ni siquiera pude reírme por la broma interna, repentinamente abrumado por la nueva presencia que se sumaba al campo de batalla. Vaya, parece que, él está aquí. Sonreí, puramente aliviado al saber que Toshinori estaba a escasos instantes de hacer su entrada. Jamás había extrañado tanto al hombre y en un período tan corto de tiempo. Sí, ya tardaba. El peligroso villano volteó hacia la derecha, esperando el momento adecuado mientras su enemigo jurado se acercaba como una bala hacia él. Y tan solo un momento más tarde, la onda expansiva hizo retroceder a la mayoría, conmigo viéndome obligado a disparar látigos negros para mantener el cuerpo fijo a unos metros de la colisión. Los miembros de la Liga de los Villanos no corrieron con esa suerte, rodando hasta chocar con diversos escombros o simplemente sosteniéndose de cualquier cosa con tal de no caer. Bakugo por su parte aprovechó el retroceso de su Kirk para contrarrestar los huracanados vientos a base de explosiones. Tardaste 30 segundos, te estás poniendo viejo All Might. Burlándose buscó irritar al héroe, cosa que logró considerando sus actos previos. Ambos cancelaron la presión que se ejercían, tomando leve distancia para analizarse mutuamente. Mira quién lo dice, ¿cuál es el problema con esa máscara industrial que llevas puesta? Poniéndose de pie cuestionó All Might, su sonrisa siempre presente ahora un poco más oscura. Dime, ¿no crees que te esfuerzas demasiado? Fue el símbolo de la paz quien tomó impulso contra el rey de los villanos, haciendo retroceder su brazo derecho para golpear al enemigo jurado que tenía frente suyo. Esta vez no cometeré el mismo error de hace 5 años. Salvaré al joven Bakugo. Y serás encerrado definitivamente. All for One ni siquiera se burló de aquello, simplemente levantando el brazo contrario a su rival. Eso no servirá, tenemos mucho que hacer, qué difícil. Dicha extremidad fue cubierta por la fusión de varios quirks. Para ambos. El disparo golpeó de manera certera al pecho de All Might, causando que se estrelle contra varios edificios de la zona por la fuerza empleada en la unión de cada poder. La estela de polvo consecuente me hizo cerrar brevemente los ojos debido a cada escombro volador, nuevamente asombrado por la magnitud de cada movimiento revelado. Un molesto zumbido repercutía en mis oídos, me sentía increíblemente desorientado por ello. Tuve que detenerme y tomar una gran bocanada de aire para evitar las náuseas venideras, agradeciendo internamente la gran atención que acarreaba All Might. Ahora, mientras él se ocupa recuperándose. Deseo hablar contigo, Izuku Midoriya. Desafortunadamente, volvía a ser el foco de todo. Tu aparición aquí era un camino considerable. Sin embargo, las probabilidades no alcanzaban el estándar promedio. Pensé en la forma de trabajo que tiene All for One, como fórmula situaciones diferentes pero que eventualmente desembocan en el mismo resultado. Todo maquinado en su cabeza para que ocurra. Era un villano hecho y derecho, sin negarse a la naturaleza de sus actos y burlándose de ello al retratarse como un salvador solo para irritar a los demás. Él sabe que no lo es y le encanta jugar con ese hecho. Bueno, ¿qué puedo decirte? Soy impredecible. Las palabras costaban salir, siendo diálogos clichés que mi mente armaba para no dejarme en silencio. ¿Puedo saber por qué el símbolo del mal desea entablar conversación? Uno conocía la respuesta, solo quería ver si sería capaz de revelarla frente a tantos. Ver si el secreto del One for All valía algo para él. Claro que puedes, después de todo. Su diálogo fue abruptamente cortado, teniendo el regreso de All Might para cruzar golpes con él. Joven Midoriya, salga de aquí ahora. Gritando ordenó el retiro, sin dejar de observar en todo momento al rival que tenía frente suyo. Maldición. Gran Torino tenía razón. Por eso su teléfono daba como apagado. Viendo que las palabras no llegarían a ningún puerto, centré mi atención en otro punto, específicamente en Shigaraki. Permití que el One for All cobrara vida sobre el cuerpo, liberando excesivos rayos verdes que crepitaban entre sí. Todo para vender una imagen más peligrosa. Tenía una cuenta pendiente con él, aún no olvidaba la forma en que prácticamente salí perdiendo en el campamento. Su estrategia superó lo esperado y no pude rendir eficientemente. Midoriya.
Asintió en respuesta, calmando su voz para no filtrar ningún tipo de asombro. ¿Recuerdas nuestro último encuentro? La facilidad con la que te retiraste sin mover un solo dedo. Porque yo no lo hice. Di un paso, luego dos. El polvo se levantaba por consecuencia a ello. Motivadoras palabras, para alguien que volvió a perder. Sonrió con burla, detrás de él se extendió un portal para su retirada. Pierdes a tu compañero y permites que recupere a mi peón, eres una vergüenza Midorilla. Y he querido rectificar ese error. Disparé un látigo negro a su rostro, retirando con fiereza la mano que llevaba ahí. A él no le hizo gracia aquello, sus ojos se estrecharon en rendijas por la ira ante tal movimiento de mi parte. Si eso quieres, lo tendrás. Se acercó hacia mi persona, extendiendo la palma derecha para intentar hacerme polvo. Por supuesto, pero primero... Imitando su movimiento, espere hasta que estuviéramos cara a cara, con el sensor del peligro pidiéndome a gritos prácticamente que actuará en consecuencia. Sin embargo, aún no era tiempo. Respirando profundamente espere, la adrenalina del momento ralentizando mi percepción del entorno y permitiendo reaccionar como deseaba. Debo sacar a mi compañero de aquí. Inclinando el rostro pude ver cómo su mano pasaba a escasos centímetros, evitando morir de la forma más literal posible. Apoye todo el peso del cuerpo en el pie izquierdo, dando un giro de 180 grados para terminar pateando en el pecho a Shigaraki. La fuerza de dicho movimiento bastó para hacerlo rodar con dureza por todo el suelo hasta ser rescatado por Kurohige. Sin embargo, fruncí el ceño, esa patada debería haber hecho más que solo tirarlo, mucha fuerza fue empleada en aquel movimiento. ¿Ya comenzó a recibir dones por separado? El pensamiento en sí mismo era preocupante, pero no estaba en el momento adecuado para reflexionar. Colocándome frente a Bakugo me quité la mochila, extendiendo el elemento para que fuera tomada por él. Al principio no comprendía lo que estaba haciendo, pero tras una severa mirada lo recibió con dudas. Escúchame, necesito que salgas de aquí, aunque no lo parezca hay información importante que debes resguardar. Sostuve sus hombros, la situación ameritaba olvidar cada pleito entre ambos. ¿Qué? Esta mierda no. Se alteró brevemente, pero la emoción duró poco. Aunque no lo pareciera, estaba realmente cansado. No estoy entendiendo nada, Deku. Probablemente sería la única vez que podría ver a Katsuki Bakugo demostrando abiertamente confusión y derrota, en otras instancias hasta bromas habrían salido de ello. Y lo entiendo, pero... De entre toda la liga solo Davi se orientó por completo, disparando una ráfaga de fuego azul hacia mi persona apenas pudo intentarlo. De manera automática realicé un aire forcé en su dirección, elevando el poder en los dedos necesarios y dividiendo la llama en dos. Un rastro de fuego y hollín quedó a nuestros costados por ello. El olor a quemado reinó sobre la zona de guerra, causando que arrugara la nariz de manera molesta. Debemos actuar de una forma u otra, ¿es eso o la muerte? Tú eliges. Él me observó, realmente de forma neutra por primera vez, sin odio ni malicia de por medio. Por favor, Bakugo, no te pido que seamos amigos o similares. Simplemente, te necesito de aliado. Mi agarre en su hombro restante se apretó, detestaba rogar por cosas que consideraba obvias. Pero esto debía suceder ahora. Bien, pero necesitaré una explicación más tarde. Y no pienses huir de ello. Aceptando ajustó las correas de la mochila, sus manos ya chispeando por la activación del infame Kirk. Puedo ayudarte con eso. Sonriendo eleve el One for All, formando un mazo con mis manos para que él pudiera saltar. Luego me lo agradeces. Uno le guiñé un ojo en burla, sabía que detestaba aquello. Jamás lo haré. Eso me hizo reír, esperaba tal reacción. TCH. Bastardo. Murmurando maldiciones se preparó para el envión que le daría, su mirada plenamente enfocada en el cielo. Oye, Deku. ¿Qué sucede? No mueras. Pues, lo pensaré. Oigan. Se olvidan de nosotros. Sorprendida, Toga y el resto de la pandilla se movilizó hacia nosotros, curiosamente solo Davi se mantuvo al margen. No tiene sentido intentarlo, es mocoso, nos supera en poder. Era un hombre lógico, sabía bien cuándo batallar y cuándo no. Nadie se olvida de nadie. MT. Lady hizo aparición nuevamente, cortando camino con un sólido pie gigante. Menos mal que no aplastó a nadie, eso habría sido brutal.
No podía dejar de pensar en lo peligrosa que esa mujer podía llegar a ser solo por aquel hecho. Y menos de tan patéticos villanos. Para añadir a la fórmula, Ganorca provocó una onda sónica, destruyendo los clones en ascenso de Tuice y dejando paralizado al resto. Tan atrapado en la batalla estaba, que olvidé al muchacho explosivo. Maldita sea Deku. Actúa de una maldita vez. Por supuesto, ese no fue su caso. Claro. Lo siento. Riendo para ocultar la vergüenza lo envié como cohete hacia el cielo, gran paradigma considerando el festival deportivo. Vuela lejos petardo llameante. 4. Te odio Deku. La burla fue respondido con otro grito desde las alturas 5. Eso, fue divertido, que irónico en son de la situación. Yo también Bakugo, yo también. Limpiando el polvo en las manos sentí que no recordaba algo, una sensación realmente molesta que pronto fue aclarada. Me olvidé de avisarle para que buscara a Shoto y al resto. ¡Qué idiota! No solo buscas meterte en problemas, también atraes al resto contigo. Eres un imán gigante mocoso. Gran Torino aterrizó a mi lado, negando con la cabeza ante la estupidez. Tampoco deberías estar aquí, pero eso ya lo sabes. Su mirada de enojo no era agradable, sin embargo, esperaba recibir aquello por mis actos. Como usted ya sabía que vendría, ¿verdad? No ver sorpresa en su rostro dijo todo lo que necesitaba saber. Un maestro conoce el actuar de su alumno. ¿Sabías palabras? ¿Dónde aprendió eso? Teniendo que tolerar tus acciones, mocoso insoportable. Ja. Pero con todo y eso me quiere. Lo señalé en burla, por un momento olvidando que estaba en una zona inmensa de batalla. Hasta que Olmig cayó frente nuestro. Al igual que MT. Lady, quien pasó por lo mismo, aparentemente siendo golpeada por un ataque a presión del peligroso villano. ¡Oh Dios! Los pocos edificios que quedaban no sobrevivirían a tal cuerpo. La gente ya evacuó. Ahora tenía miedo, vidas inocentes en juego no es algo bonito para nadie. Siquiera se avisó de tal cosa. Se supone que esto era algo discreto. Gran Torino comenzó a flotar, indicándome que lo siguiera. Si estarás aquí vas a sernos útil héroe Flash Kicker. Y sabes que las cosas están feas cuando ese hombre te menciona de manera formal. Ayudaré. Olmig trató de imitar nuestro actuar, pero All for One se lo impidió, enviando escombros para retenerlo. Tú morirás aquí. Calmadamente contestó el villano, formando una bola a presión entre sus manos. Esa fue una referencia a Broly. El pensamiento quedó como eso, un simple pensamiento curioso para cortar la tensión de todo. 10. Lo bueno de un ser gigante es como la gravedad trabaja sobre él. Lo malo, es jodidamente pesado. Dispare un látigo negro por cada dedo, estirando cada uno lo máximo posible para formar una red que abarcará sus puntos vitales. Pensé que sería sencillo, simplemente potenciando el One for All para igualar el peso, pero me equivoqué. Dolía como el infierno. Solo aguanta un poco. Gran Torino me gritó a la lejanía, con un herido tijera entrando al edificio para examinarlo lo más pronto posible. Eso intento, maldita sea. Apreté los dientes en dolor, ni siquiera cada entrenamiento realizado me forzó a sostener tanto peso muerto de golpe. Elevaré el One for All hasta el 50%. Eso debería bastar. 5 había manejado potencias inferiores al 40% a lo largo de la noche, queriendo evitar tensiones innecesarias en el cuerpo hasta que fuera necesario. Y ahora era muy necesario. La calidez de la energía fluyendo por cada músculo fue una bendición única, casi llegando al punto de adormecer mi mente por ello. Quizás en cifras no se puede realmente apreciar, pero una vez se alcanza el umbral referido a la mitad total del poder, la cosa cambia y mucho. Simplemente es como superar una brecha inmensa de un solo salto, así de único y fascinante es. Dicho detalle alimentaba la idea de que un porcentaje no era correcto como medidor, los números eran demasiado cuadrados para un poder como el One for All. Bien. Ya puedes dejarla caer. La exclamación de Torino fue suficiente para que desactivara los látigos empleados, sintiendo el hormigueo en mis dedos por la tensión sufrida. La heroína terminó por aterrizar, aplastando 2 edificios más en el camino Y. Volviendo a su altura normal al tocar completamente el suelo. ¿Esto es alguna especie de venganza por mis comentarios? Con frustración pregunté a nadie en particular, incluso el One for All se divirtió por ello.
Aún así, fue cuando observé las ruinas de los departamentos demolidos que el habla murió. Esperaba observar más destrucción y de hecho, la había. Pero no deseaba ver civiles llorando por tener heridas abiertas o por el sencillo terror que sentían. No, eso sí me dolió hasta el alma. El verdadero sufrimiento ajeno, la incertidumbre y empatía que trae con ello, jamás lo había visto de primera mano. Ahora deseaba nunca haberlo hecho. Por primera vez, ser un héroe se sintió pesado. Porque nadie debía sufrir de esa manera. En mi simple pensamiento pensé que comprendía aquello, pero no lo hice. Y por primera vez, sentí legítima ira contra alguien de aquí, no uno nacido de experiencias ligadas a mi persona, más no, era ira nacida de la impotencia. Capítulo 48. Ira. Un escombro particularmente grande golpeó cerca de una mujer mayor, quien con miedo sostuvo más cerca a la niña que llevaba. Murmuraba palabras temblorosas, tratando y fallando en calmar al infante 6. El llanto resonaba sobre las susodichas, predominando sobre mis oídos al verlas. Realmente trate de ayudarlas. Pero había algo, intangible y raro, que me detenía de hacerlo. Quizás era el dolor ajeno, la presencia de verdadero sufrimiento, o el shock por caer bajo el hecho de que realmente estoy en una zona de guerra. No lo sé, tampoco estaba dispuesto a entenderlo, no ahora por lo menos. Tragué saliva, intentando contener las náuseas que asaltaron mi garganta repentinamente, como una tormenta en repentino apogeo. Era repugnante, todo el cuerpo se sentía frío, una comprensión aguda del verdadero peligro en el que me puse. Sentí el roce de la firme tela del traje, moviéndose por el viento cargado de polvo que cubría al ambiente, provocando que la piel se pusiera de gallina. Quería, no, mejor dicho. Necesitaba ayudar. Si tan solo... Con cuidado, señora, déjeme ayudarla, por favor. Suavemente Ganorca se acercó a las afectadas, tomando con cuidado sus hombros y llevando a cada una lejos de todo. La acción, tan sencilla y obvia como fue, tuvo un impacto en mi persona. Trayendo a colación una pregunta básica. ¿Qué carajos estoy haciendo? El tren de emociones que sentía volvió a su punto inicial. La ira. Cada persona aquí está ayudando y dándolo todo, todos excepto yo, claramente. Uno apretando los puños volteé la cabeza, observando cómo la liga intentaba exterminar a Gran Torino, quien en sus mejores esfuerzos trataba de aprovechar el espacio abierto y los escombros circundantes. Un poco más lejos, Olmig continuaba atacando sin cesar al símbolo del mal, sabiendo bien que si le daba espacio habrían problemas. Acción que dicha contraparte notaba, fallando en tomar distancia para ello. Si cada uno estaba intentándolo, entonces era mi deber hacer lo mismo. El One for All se expandió nuevamente, cubriendo cada músculo con energía en su estado más puro. Rayos crepitaban por el cúmulo de emociones que desembocaba en la ira, silenciando el entorno y fijando la vista en un solo objetivo. Desplace los pies para una posición de carrera, levantando polvo por el tacto y crujidos ante la suela de metal. El ruido ambiental ocultó los hechos, permitiendo que mantuviera la neutralidad de ambas partes. Con tan solo un movimiento ya estaba en marcha, habiendo cortado distancias al instante y golpeando al primer objetivo que encontré. Smash. El puñetazo conectó con la mandíbula de Davi, quien sin reaccionar acabó por ser enviado lejos. El choque de su cuerpo con el suelo resonó en los oídos de todos, parando momentáneamente el combate entre el héroe casi retirado y los novatos villanos. Sin detener el impulso continué la carrera, acercándome esta vez a Compress para golpearlo de igual manera. Mi puño izquierdo se levantó en señal de ataque, alertando al teatral villano. Lo siento, joven. No puedo permitir tal cosa. De su gabardina una caneca sacó, repleta con probablemente algún arma defensiva. Pero antes de que tan siquiera brillara para mostrar lo que ocultaba, abrí la mano, extendiendo cada dedo sin temor alguno. Este truco me lo enseñaste tú, mago de segunda. Un látigo negro salió disparado de cada uno, arrebatando la pequeña bola y restringiendo el uso de sus extremidades. Uno sin otros miramientos le di una patada a sus costillas, regulando la fuerza detrás para no matarlo, pero sí dejarlo fuera del juego. 2 clones de Tuice saltaron a mis espaldas, tratando de retener el movimiento fluido que llevaba. Pero una patada bien puesta de Gran Torino los deshizo a ambos en el acto. Buen trabajo, muchacho. Utilizando su Kirk terminó flanqueando el punto ciego que tenía. Yo me encargo del que tiene el mazo. Su Kirk es más molesto de lo previsto. Me parece perfecto.
aceptando tome partida hacia el siguiente enemigo, siendo la combinación de Toga y Spinner quienes se protegían a sí mismos. Uno acabaré contigo, por detener la cruzada de Stein. El mutante desenfundó la espada que cargaba, acercándose fácilmente para tratar de lograr algún corte. No me culpes por alguien cuya ideología estúpida tenía carencias. Recubriendo la mano hasta el antebrazo con látigos desvié cada corte, asombrando al villano por cómo su arma no tenía efecto 4. Eso es muy cruel, deberías respetar el pensamiento de los demás. Toga imitó el accionar de su compañero, utilizando una navaja dirigida al pecho. Independientemente mantuve controlado a ambos, pasando plenamente al apartado defensivo para poder formar una estrategia rápida de un solo golpe. Inclinando la cabeza evité por poco ser degollado vivo. Pequeños mechones de cabello caían al no correr con la misma suerte. Aproveché aquella acción para tomar el brazo de Spinner, usándolo de escudo para el corte de Toga 7. ¡Ac! La sangre brotó por la profundidad del corte que debía haber recibido. Lo siento. No iba dirigido a... Toga trató de disculparse, pero no se lo permití, enviando un golpe con mi mano libre a su cuello. Su garganta se cerró por el ataque de imprevisto, comenzando a toser y lagrimear por ello. Guarda silencio. Sin dudarlo volví a golpearla, un puñetazo certero en el centro del rostro que acabó por romper su nariz. 18. La falta de aire, sumado a la fractura, causó que cayera presa de la inconsciencia. Toga. Asombrado por el giro negativo de las cosas, susurró Spinner, la culpa apoderándose de él por cómo su compañera terminó quedando. No sientas tanta lástima, terminarás del mismo modo. Sosteniendo el herido brazo lo forcé a descender, levantando la rodilla un instante después para terminar rompiéndolo. Antes de tan siquiera que Spinner pudiera gritar disparé un látigo negro, fungiendo como bozal para amortiguar el sonido. Dime, ¿tu querido Stein vale todo el dolor que estás sintiendo? La pregunta quedó sin respuesta, el villano se encontraba en un estado de completo shock. Sí, eso creí. 7. Sin una segunda mirada dejé caer al inválido mutante, quedando junto a Toga sobre los escombros del alguna vez almacén de Nomus. Contemplé lo rápido que fue todo. En breves instantes 3 miembros de la liga fueron despachados, sin la necesidad de utilizar el máximo poder que mantenía bajo control. Habría estado orgulloso en otro momento, pero ahora, con la ira predominando sobre el pensamiento, solo sentía morbosa satisfacción. Un portal se formó tras de mí, en él, 2 clones salieron disparados para matarme. Ambos con las palmas extendidas para dejar nada más que polvo en el proceso. Y al igual que la primera vez, un látigo por cada uno nació para destruirlos, sin la necesidad de voltear para reaccionar. Shigaraki, el mismo truco no funcionará 2 veces. Le dirigí una media mirada, pateando lejos a los inconscientes villanos debajo de mi persona. Gran Torino optó por aterrizar en ese momento, inspeccionando el estado de cada enemigo derrotado. ¿No crees que te pasaste con ellos? Él no estaba enojado, pero tampoco orgulloso. Presentaba simple neutralidad. Tal vez, ya tendré tiempo para reflexionar sobre ello. Jamás lo haría, en comparación a lo que algún día provocarían. Fui bastante amable. Encárgate de Tuice, puedo con el resto. Bien, pero trata de neutralizar a Kurohiri primero, sin sus portales poco pueden hacer. Suena como un plan. Asintiendo me dirigí hacia el sucesor de All for One, cada paso sintiéndose como plomo en el proceso. Con velocidad logré acercarme lo suficiente a Shigaraki, pero no lo ataqué directamente, optando por enrollar el cuello de Kurohiri con látigos negros para mantenerlo inmovilizado. Quise repetir la acción contra Tomura, sabiendo bien que sin su Kirk poco podría hacer para perjudicar la situación. Pero antes de tan siquiera poder lograr eso, el peligroso símbolo apareció frente a nosotros. Su formal atuendo rasgado en varias zonas por los puñetazos de Olmigt. Sin siquiera moverse causó una fuerte presión contra mi persona, sentí las sacudidas contra la tierra al rodar por el suelo. El pecho se contrajo en dolor por ser el epicentro del ataque. Alto, alto. Están actuando con demasiada prisa. Fingiendo ser un apaciguador levanto los brazos, estaba seguro que debajo de esa máscara sonreía en burla. No puedo permitir que detengan el camino de Tomura tan pronto, ya llegará la hora para que se crucen de forma definitiva. De sus manos utilizó 2 quirks en conjunto, siendo la estocada de remaches y activación forzada a los elegidos. Espinas negras con líneas rojas se desplazaron hacia Kurohiri, todo ante la atenta mirada de quienes lo rodeaban.
Gran Torino fue el primero en moverse para atacarlo, utilizando el impulso para tratar de patear la mano que estaba efectuando la unión de dones. Ambos sabíamos que nada se lograría de tal método, por lo que, a pesar del dolor, decidí brindar apoyo colocando mis manos en el árido suelo. Los látigos negros salieron disparados como raíces, tratando de empalar al símbolo del mal. No retuve nada con la técnica, conocía el estatus de poder que el hombre manejaba y lo estúpido que sería contenerme. Lastimosamente, nada sirvió, él se protegió formando un domo con la presión circundante. Algo que jodió cualquier detención a último momento. Con Olmig testó si funcionó, pensando en ello dónde se metió ese hombre. Sentí leve miedo ante el pensamiento de que tal vez ya estaba muerto, pero lo descarté instantáneamente. No, se estarían pavoneando si ese fuera el caso. Además, Toshinori era fuerte, confiaba en el espíritu de lucha que ese hombre tenía. Nos veremos, Tomura, en mejores circunstancias espero. All for One se despidió de igual manera, habiendo empujado a cada miembro a través de pequeños portales. Solo quedaba el retiro de su sucesor. Así será, Sensei, así será. El aludido no creó dramatismos, asintiendo en despido antes de observar mi rostro por última vez. Lo mismo va para ti, mi gorilla. Cuando el momento llegue, solo uno saldrá con vida. Volteando se fue, siendo tragado por la bruma negra que servía de transporte. Despejando en grande la zona de batalla. Jódete, Shigaraki, solo, jódete. Entre jadeos lo insulté, escupiendo al suelo por la impotencia que sentía. 6 apoyándome en una rodilla observé al peligroso villano, el primer jefe final de toda la mierda que este mundo tenía que ofrecer. Parado como si la batalla ya estuviera escrita en piedra. Como un hombre seguro de su destino. 5 Vamos, muchacho, arriba. Este no es momento para descansar. Gran Torino me sostuvo por los hombros, ayudando a estabilizar mi postura a pesar del mareo breve que me asaltó. 3 Aún es inexperto, no está listo para tomar el lugar que legítimamente le pertenece. Casualmente comenzó a explicar All for One, como si sus palabras fueran un versículo importante. Le he ofrecido todo lo que un joven como él puede necesitar y eso ha dado frutos. Uno sacudió las mangas de su atuendo, deteniéndose en los pliegues de cada lado para ajustar los botones de oro que ahí se encontraban. Pero, su verdadero avance nació gracias al lado del bien, irónico, ¿verdad? El bien y el mal ayudándose mutuamente. Dirigió la mirada a nosotros, al menos eso supuse considerando la máscara que portaba. ¿No lo crees así, Izuku, mi gorilla? Uno escuchar tal nombre, mi nombre, nunca fue tan repugnante, todo por quien se atrevió a pronunciarlo. Yo no veo dónde está la parte mutua. A menos que ser un inútil mimado entré en la categoría. Resoplé en burla, realmente no estaba en posición de hacer tal cosa. Pero maldita sea, no podía negar la molestia que brotaba de mí. Eso es simple perspectiva. La diversión tiñó su voz, como un maestro corrigiendo a un alumno particularmente tonto. Tomura quizás no operó con un enfoque tan directo como el tuyo. Sonreí por ello, esa paliza sigue siendo tan satisfactoria como recuerdo. Sin embargo, te dio un propósito, ¿verdad? Gracias a mi sucesor. Tú, creciste, de una forma que pocas personas logran hacerlo. ¿Crees eso? Levantando una ceja le cuestioné, debía alabar los aciertos que tuvo en su análisis, pero también sus defectos. Lo hago firmemente. Genial, porque estás muy equivocado. Disculpa. El tono curioso fue casi gracioso, en cualquier otra persona habría dado risa. No en un psicópata manipulador superpoderoso. Shigaraki no me dio un propósito, solo razones, reforzó lo que ya tenía, complementando aquello con una perspectiva más completa. Escupí al suelo, notando la sangre entre la saliva. Para resumir, tu mocoso mimado solo justificó mis creencias, haciéndome fuerte en el proceso. Ya veo, no son tan distintos. Sin embargo, tú eres la pieza que me faltaba. Interrumpí su respuesta, cuadrando los hombros para transmitir la confianza que sentía. Porque al enfrentarte aquí y ahora, diciéndote todo esto aceptando tu crueldad, puedo cruzar ese límite imaginario. El miedo impuesto que traía pensar en la presencia que podías tener. El One for All se emocionó por la respuesta, haciendo fluir tanta energía hasta el punto de pensar que no lograría soportarla. Tu All for One, eres el último peldaño que me faltaba para llegar a la cima. Y adivina qué. Estoy más que listo para ascender. Grandes palabras, veamos si puedes respaldarlas. Su postura no flaqueó, tampoco la voz. Solo esperó el próximo ataque.
y no tardaría en dárselo. El poder se desbordó, permitiendo que estuviera a la par suya en tan solo un parpadeo. El polvo levantándose tras de la estela previa, con mi puño alzándose para golpear la barbilla del villano. Detroit Smash. La presión del puñetazo movió ligeramente al símbolo del mal, quien retrocedió un paso tras la liberación de energía. Su máscara se vio levemente agrietada, algo que causó un extraño asombro en él. Riendo por lo curioso del daño recibido. Vaya, ese fue un fantástico golpe, si no hubiera estado preparado con anterioridad incluso dejaría marca. Extendió un brazo, estirando de cada dedo como si fuera un calentamiento. Ahora es mi turno. El sensor de peligro explotó en advertencias, gritando por un peligro inminente a mi persona. Pero ni siquiera eso permitió algún tipo de reacción. Incluso más rápido de lo que alguna vez obtuve a máximas velocidades, All for One estaba de frente, un solo paso separando a cada uno y levantando su brazo, él golpeó. Un puñetazo increíblemente simple, pero cuyo dolor era irreal. Solamente pude caer de rodillas, apoyando cada mano en un vano intento de calmar la mente para enfocarme en lo importante. Mis rodillas tocaron el frío suelo, temblando en respuesta a lo sucedido. Si tenemos que comparar, diría que golpeaste con suficiente fuerza para competir con el 75% de All Might. Tal vez un poco más si te lo propones. Antes de tan siquiera responderle, el villano se vio forzado a detener una patada dirigida a su cabeza. Como si un ataque así realmente pudiera afectarlo. Sorahiko, estoy sorprendido. Pasan los años y sigues ligado a todo este dilema. Fue condescendiente, rememorando los más de 100 años que llevaba con vida. Uno no eres nadie para decir eso, bastardo longevo. Utilizando la otra pierna libre se liberó, pateando lo suficiente para caer en una voltereta hacia atrás. Sin dudarlo me sostuvo por el traje, saltando hacia una posición alejada del villano que tan fácilmente puso la situación contra las cuerdas. Dime, ¿cuántos quirks has robado para vivir tanto? Los suficientes sin duda. Y aún así te ves horrible, Nana estaría encantada de verte en tu estado actual. Yo sigo vivo, ella no. 14 observé a ambos, intercalando miradas ante cada respuesta dada. Casi parecían viejos conocidos que se odian demasiado por su propio bien. ¿Dónde está All Might? El pensamiento preocupaba, Gran Torino probablemente tenía las mismas ideas. Por eso busca ganar tiempo, ¿verdad? Mi maestro hizo señas con el dedo, instando para que mirara el entorno circundante. Algo que sin dudar hice, notando el silencio que nos rodeaba, no lo había tomado en cuenta pero, estaba vacío. Ya no quedaban civiles atrapados en el fuego cruzado, al menos no a la vista. Ya entiendo, con su velocidad sacar escombros y personas es un juego de niños. Sonreí, yo también ganaría tiempo. Has caído muy bajo, teniendo que burlarte de una mujer que ya no puede defenderse. Oh, pero créeme, en su momento fue bastante problemática. Su voz continuaba siendo plana, no importaba que le dijeran poco le afectaba. Todos ustedes, los portadores de ese poder, son molestos. Bueno, teniendo a tal acosador como tú. Es imposible no actuar de este modo. Una duda se planteó en mi cabeza, la había olvidado pero deseaba expresarla. ¿Por qué no lo revelas? Fui directo al grano, él sabría sobre qué estaba hablando. ¿Qué crees que haces? Gran Torino susurró con dureza a mi lado, también entendió lo que buscaba descubrir. Comprender el terreno donde estoy metido. No le dirigí la mirada, la atención centrada en el villano. Él se quedó callado, detestaba esa máscara que portaba, me bloqueaba su expresión y lo que era peor, tampoco había mucho en el rostro cicatrizado que tenía. Eres el primero en preguntar eso, te felicito Izuku Midoriya, has superado el cerebro que tu predecesor tiene. Sarcasmo, todo es un juego para él. Dime algo, ¿puedes ver medios de atención sobre nosotros? La pregunta me hizo nuevamente revisar el entorno, desde el cráter circundante hasta el cielo lleno de polvo y como asumí, nada se encontraba alrededor nuestro. Ni helicópteros de noticias o camionetas con equipos transmitiendo. Estoy liberando un pulso electromagnético en este momento, interrumpiendo cualquier tipo de comunicación posible aparte de la nuestra. Un excelente uso para este Kirk. Sin esperar respuesta comenzó a explicar, adulando su actuar en el proceso como la personalidad egocéntrica que tenía dictaba. Estoy seguro que entenderás lo vital que es el One for All, más que nadie me atrevo a decir.
All-Might aterrizó tras nuestro, el sonido de su llegada delatando que no era necesario seguir ganando tiempo. Pero incluso el símbolo de la paz se encontró prestando atención. Podría anunciar al mundo el poder que posees, explicar cómo funciona y esperar a que lentamente la sociedad te consuma en su deseo de control. Gran Torino resopló, no podía negar que la visión del peligroso hombre sobre la sociedad no estaba demasiado errada. Ha vivido lo suficiente para verlo con sus propios ojos. Pero eso solo causaría caos, cosa poco conveniente a largo plazo para mí. Hizo una toma general a lo que nos rodeaba, ejemplificando el daño en la zona para reforzar su punto. ¿No es eso lo que haces? ¿Provocar caos con tu presencia? All-Might gruñó molesto, odiaba al villano de principio a fin. Ahí te equivocas, héroe, yo genero un caos controlado. Cada punto está previsto en el tablero de juego y puedo contenerlo con éxito. Su voz se volvió aún más burlesca si es que eso era posible, disfrutaba alimentar la ira del símbolo. Pero si el mundo supiera sobre el One for All, me temo que no sería capaz de prever lo que sucedería y eso, les guste o no, es negativo para ambas partes. 7 All-Might y Gran Torino se mantuvieron en silencio, sus rostros ilegibles para quien los mirara. Esta conversación tenía un peso gigante para ellos, uno que yo no era capaz de entender. Realmente es un villano digno de temer. No importa cuánto lo pensara, imaginar un escenario donde tuviera ventaja estratégica contra All for One se me hacía imposible. Entonces, ¿esa es tu razón? ¿Prefieres no tener mi poder a cambio de que nadie conozca su existencia? Tenía que concederle su razonamiento, era inteligente a pesar de lo mucho que limitaba las opciones de uno. Correcto, eso nos lleva justamente a ti. Fue increíblemente sencillo descubrir tu lugar como el noveno portador, el más fácil debo decir. La atención de ambos adultos se volvió hacia mi persona, acercándose para protegerme de manera casi posesiva. Un muchacho con habilidades físicas excepcionales y trabajando en equipo con Soraiko Torino, esa descripción fue exactamente la misma que obtuve de All-Might en su momento. ¡Qué sorpresa, la USG siendo el centro de todos los problemas! 1. Si pudiera volver en el tiempo, definitivamente le daría más importancia a ese evento. Dolía ver cómo cada situación negativa venía ligada de tal momento. Repentinamente aplaudió, colocando instantáneamente a todos en alerta. Algo que lo divirtió de sobremanera, amaba tener el control de la situación. De todas formas, creo que ya he revelado suficiente, ¿no les parece? Soy el único brindando conversación. La presión que emanaba aumentó en gran medida, marcando punto y final para el interludio del combate. Tienes razón, te hemos dado suficiente ventaja. Completamente serio respondió All-Might, dando un paso al frente para asumir el papel de líder. Joven Midoriya, lo lamento, no deberías estar teniendo que enfrentar todo esto. Retire esas disculpas, estoy aquí por decisión propia, dispuesto a batallar por lo que es correcto. Flexione ligeramente las rodillas, apoyando gran parte del peso en la dominante para no perder equilibrio. Además, este es mi poder, acepte heredarlo y eso incluye las consecuencias. Soy su sucesor All-Might, nunca lo olvide. Cuántas agallas. Algo bueno aprendió de Tito Shinori. Gran Torino asintió en nuestra dirección, orgullo brillando sobre su mirada. Enséñale a estos viejos las razones por las cuales deben jubilarse. El símbolo de la paz sonrió en respuesta y eso fue suficiente para imitar su accionar, inspirado completamente por la actitud tan optimista que unas sencillas palabras podían traer. Maestro, joven Midoriya, gracias. La sinceridad honesta caló hasta el alma, dando mayores razones para luchar. Porque ese era el alivio de un hombre agobiado, que ha cargado con más peso en sus hombros del que nadie debería. Maestra, gracias por enseñarme a sonreír, incluso en los peores momentos. Apretó los puños, sintiendo fluir las últimas brazas del poder que alguna vez fue suyo. Uno que afortunadamente, estaba en las mejores manos posibles. Vayan más allá de sus límites plus ultra. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.